en materia, les voy a mostrar un video sencillo para ejemplificar un poquito el punto que vamos a ver hoy. Así que los voy a dejar 3 minutos con este video y los retomamos. In the past, many factory workers held jobs in which they had to repeat the same steps over and over. As you can imagine, this could get extremely boring. Nowadays, many of these repetitive jobs are done by robots or machines. Robots can perform the same tasks all day long without moaning or getting bored. This frees people up for more interesting work, like programming the robots. Computer programming can be a creative and rewarding job, but sometimes when you write program code, it can take a lot of time. Robots need detailed instructions about what to do in programming language. The more complex the task, the more detailed and longer the code is. At times, it can become hard to follow what you wrote. Luckily, just as computers can take on repetitive jobs in the factory, there's something in programming that can take care of repetitive tasks and make life easier for the programmer. Functions can replace repetitions in code. They can combine many instructions into a single line or block of code. Functions are useful if there are many parts of a program where we want the computer to do the same thing. For example, making a robot move his fingers. What's great about functions are that they can be stored as part of the program and called to perform tasks only when needed. Imagine for a moment you have a talented pet that you have taught a trick. It repeats it only when given the command. That's what a function does. It carries out the same trick over and over whenever you ask it to. This robot can grab the ice cream cartons really easily because he has, like humans, fingers on his hand. It's a piece of programming code that tells him how to move his first finger. Writing the same piece of code 4 times for each finger could take a lot of time. That's where functions come in. The code block for finger movement is written once and is called on when any of the fingers need to be moved. This way, instead of writing several lines of code for each finger, you only have to write one. And if there happens to be an error in the code, the programmer can easily search and eliminate the mistake. Instead of going in and changing many lines, the programmer changes the function once, and it will affect every line where it is being called. Functions are extremely useful for repeating detailed tasks over and over, and also reduce the number of lines needed. This makes coding easier and gives the programmer much more free time. Bien, como lo describía este video en una forma animada, cuando tenemos una serie de tareas que son repetitivas, lo que hacemos los programadores es que esa tarea que es repetitiva la encapsulamos en una rutina. Esta rutina es la que va a ser utilizada muchas y muchas veces y tiene ventajas sustanciales, porque si algo sale mal, pues solamente en un lugar tenemos que hacer la corrección. Entonces, de eso va a tratar la clase de hoy y de las clases siguientes que vamos a ver. Bien, existe una filosofía de programación que se llama enfoque top-down. ¿Eso qué significa? Tenemos un programa que es muy grande y lo que hacemos es identificar porciones de ese programa grande para que podamos dividir estas porciones en porciones más pequeñas y que sean fáciles de construir para que posteriormente podamos hacer una integración de todas estas partes. A esto se le conoce como el enfoque top-down.
Y puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes han usado ya compilador, un compilador. Un compilador es un programa que es sumamente complejo y escribirlo todo como un programa principal en un solo bloque de código es una tarea muy compleja, muy difícil y seguramente habrían demasiados errores. O sea, tomaría demasiado tiempo llegar a tener una herramienta que sea del todo funcional, que no tenga problemas y que la podamos usar con menores costos de mantenimiento. Entonces, programas complejos como un compilador se van dividiendo en rutinas, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una rutina que se encargue de la lectura del código fuente. Su único trabajo va a ser leer el código fuente y va a ir tomando porciones del texto, ¿sí? Esa es su única función. Bueno, tal vez adicionalmente a tomar esas pequeñas porciones de texto, tal vez hacer algún tipo de validación, como si los caracteres que está encontrando son partes del alfabeto del lenguaje que estamos utilizando. Pero más allá de eso, pues no hace mayor trabajo. Esas porciones de código que va tomando se las pasa a otras rutinas para que esas rutinas vayan haciendo tareas distintas, como por ejemplo, validar una sintaxis. Por ejemplo, si estamos validando una sentencia for, ¿sí? Tomamos la palabra for, se analiza, ok, lo que viene ahorita es un ciclo, entonces se manda a llamar a la rutina que se especializa en validar ciclos for, y lo que hace esa rutina es a continuación pedir un nuevo símbolo del código fuente y necesariamente lo que tiene que venir es un paréntesis, ¿ok? Muy bien, viene el paréntesis, entonces, y sigue siendo el procesamiento, ¿ok? Pero se especializa en validar únicamente la sentencia for. Si dentro del cuerpo del ciclo for encuentro otra rutina que debe ejecutarse, por ejemplo, encuentro un ciclo while, ok, manda a llamar a la rutina que valida el ciclo while. Y así vamos dividiendo porciones, identificamos porciones más pequeñas y vamos especializándonos en cada una de ellas. ¿Para qué? Para después únicamente ir tomando las pequeñas piezas y construir el programa completo. El compilador es un ejemplo, pero imagínense cuánto código tiene la página de Amazon, por ejemplo, para comprar en línea. Realmente es un programa sumamente grande que definitivamente no está escrito en una sola porción de código. Seguramente tiene pequeñas porciones de código que son escritas a lo interno, así como externas, que se llaman microsistemas, y muchos de ellos se acceden en una figura de web services, ¿ok? Entonces, todas estas son pequeñas rutinas que se van utilizando dentro de los programas. Por ejemplo, si ustedes van a buscar un artículo en Amazon y se van a la caja de diálogo de búsqueda, esa es una rutina que se especializa únicamente en la búsqueda. La parte que les va mostrando los productos que está comercializando, o si es una temporada, por ejemplo, no sé, Halloween, por ejemplo, empieza a sacar solo cosas de Halloween, esa también es otra rutina, que se especializa únicamente en ir moviendo los productos de la temporada. Y así, cada cosa tiene su especialidad. El checkout, o sea, cuando ya vamos a pagar, esa es otra rutina que se especializa en pago. Agregar al carrito es una rutina también distinta que lo único que hace es meter productos al carrito y mantenerlos ahí. Bien. Eso, a grandes rasgos, es lo que hacemos cuando aplicamos la filosofía top-down, o sea, que las vamos a subdividir. ¿Y por qué se subdividen? Porque son porciones de código que son repetitivas y se usan muchas veces. Por lo tanto, solo lo escribo una vez y después solamente lo invoco para que se ejecute. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene la filosofía top-down. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con lo que les he comentado de la filosofía top-down? En algunos libros ustedes encontrarán esto como divide y vencerás. ¿Sí? Esa es digamos que la traducción que se le dio en algunos libros en español, divide y vencerás. Bien.
Normalmente, muchos programas, y ustedes lo van a ver cuando vayan conociendo otros lenguajes de programación, manejan dos tipos de rutinas. Manejan lo que se conoce como procedimientos y lo que se conoce como funciones. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Pues lo vamos a ver más adelante a detalle, pero en principio, un procedimiento se especializa en hacer una tarea puntual y no devuelve nada. ¿Ya? Solamente hace su tarea. Mientras que una función hace una tarea, pero además me devuelve uno o más valores, dependiendo de la estructura que retorne la función. Eso en muchos lenguajes. Ahora, el lenguaje C, para el lenguaje C, todas son funciones. O sea, todas las funciones deben retornar algo. Entonces, ¿qué hacemos en aquellos casos en que una función no va a retornar nada? Pues entonces la especificamos como tipo void. Es como hemos definido hasta ahorita los programas que hemos hecho. Todos han sido tipo void. Ponemos void main porque esa función principal main no va a retornar nada. ¿Ya? Entonces, el void significa algo así como nada. O sea, no retorno nada. A eso vamos con la función void. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. ¿No? Gracias, Efraín. Ok, sigamos entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, jóvenes, me interrumpe y lo resolvemos. Bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa y únicamente hacer un anuncio parroquial. Y es que después de que terminemos de ver este tema, vamos a empezar a ver temas ya de proyecto. Por eso es que es para mí importante que ustedes ya tengan estos conceptos bastante aterrizados porque van a ser fundamentales para la elaboración del proyecto. Esperaría, no sé, tal vez esta semana o la otra, dejarles ya el proyecto, pero dependerá un poquito de cómo vayamos avanzando. Ok, si no hay preguntas, sigamos entonces. Las funciones, como ya lo dije, una función en C, pensemos que es una subrutina en general, ¿ok? Pero las funciones en C pueden ser de dos formas. Por valor o por referencia. ¿Qué significa por valor y qué significa por referencia? Se refiere a cómo se manejan los argumentos en la función. ¿Qué es un argumento? Son los parámetros que recibe la función, ¿sí? Entonces, existen dos formas de hacerlo. Una es por valor y otra es por referencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la mandamos por valor, cualquier modificación que se lleve adentro de la rutina, con esos valores que estoy mandando de parámetro, no van a tener ningún efecto en la función que mandó a llamar esa rutina, ¿sí? O sea, si yo mando una variable que tiene valor 5, la mando como parámetro, y se recibe en la rutina, cambia de valor dentro de la rutina, en el momento que termina la rutina y regresa a la función que lo llamó, va a seguir valiendo 5, ¿sí? No va a cambiar. A esto se refiere pasar parámetros por valor. Ahora, si yo mando un parámetro y necesito que cambie, ¿sí? O sea, necesito que, no sé, si estoy trabajando en un procedimiento bancario donde tengo que obtener el saldo de una cuenta, por ejemplo, voy a mandar una variable que va a recibir el saldo de esa cuenta. Por lo tanto, esa variable que estoy enviando sí puede cambiar porque me va a devolver el saldo de la cuenta. Entonces, en ese caso, yo necesito mandar el parámetro por referencia. Cuando se mandan parámetros por referencia, lo que estoy mandando es un puntero. ¿Por qué un puntero? Porque estoy mandando una ubicación de memoria donde se encuentran esos argumentos originales. De tal forma que si yo lo cambio, lo va a cambiar directamente en esa dirección de memoria. Así que cuando sale del procedimiento, ya el valor de esa variable en la memoria ha cambiado. Por lo tanto, no se pierde, porque ya lo cambié. Entonces, a eso se refiere mandar parámetros por referencia.
Este tema es muy importante en C porque tiende a crear algún tipo de confusión. ¿Por qué confusión? Porque cuando yo mando un parámetro por valor, lo recibo de una forma en los argumentos de la función. Ya lo vamos a ver. Y cuando lo mando por referencia, también es diferente la forma en que especifico cómo ese parámetro se va a enviar a la función a la que estoy invocando. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes el manejar funciones que reciben parámetros por valor o por referencia. Otro dato aquí que es importante es que puedo tener una función que reciba combinación de estos parámetros. O sea, puede ser que reciba unos parámetros que van por valor y otros parámetros que van por referencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo combinar. O sea, no hay ningún problema con eso. Todo dependerá de qué es lo que estoy haciendo. Ok, sigamos entonces. Aquí tengo dos ejemplos de una función que recibe parámetros por valor y otra que recibe parámetros por referencia. El ejemplo de la izquierda recibe dos parámetros que son enteros, valor 1 y valor 2. Ambos se reciben por valor. Ustedes pueden ver que el parámetro únicamente tiene especificado de qué tipo es y el nombre del parámetro que se está enviando. Bien, en la parte inferior ustedes pueden ver de qué forma yo mando a llamar esa función calcula. ¿Ya? Como estoy mandando parámetros por valor, únicamente especifico las variables que estoy enviando. En este ejemplo, pues mando una variable X y una variable Y. Nótese que esas variables es desde la rutina que está mandando a llamar a calcula. Ahora bien, las variables no tienen que llamarse igual que las variables que se manejan en los parámetros, como lo podemos ver acá. Los parámetros que estamos enviando son X e Y y los parámetros que están recibiendo es valor 1 y valor 2. O sea, no necesariamente se tienen que llamar igual. ¿Ok? Bien, veamos ahora el de la derecha. El de la derecha es un ejemplo de una función que recibe parámetros por referencia. Se llama igual calcula y recibe los mismos dos parámetros, valor 1 y valor 2. Una observación, valor 2 tiene el 2 separado, pero eso va junto. No puede venir separado, sino que van juntos. Bien, aquí ya tenemos un cambio. Nótese, el parámetro valor ahora está precedido de un asterisco. Eso lo que le dice al compilador de C es que ese parámetro viene por referencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que ubica en la memoria dónde está ubicado ese valor, esa dirección de memoria, porque ahí es donde va a ir a escribir, ¿sí? Entonces, valor 1 va por referencia y valor 2 sigue por valor, ese no ha cambiado. Otro punto donde vemos el cambio es donde se manda a llamar a la función calcula. Dado que el primer parámetro, que en este caso es X, va por referencia, ese parámetro debe ser precedido por el operador impersonal o ampersand. ¿Sí? Eso le está diciendo al compilador que ese parámetro va a viajar por referencia. Por lo tanto, cuando hace el mapeo a nivel de memoria, va a ubicar exactamente dónde se encuentra la memoria porque va a escribir la función a la que está llamando. El segundo parámetro, Y, ese no sufre ningún cambio, ese sigue enviándose por valor y pues si cambia dentro de la rutina no tendrá ningún efecto en el punto donde se está llamando. ¿Alguna pregunta con la sintaxis de cómo se mandan los parámetros por referencia y por valor? ¿No hay dudas? Ok, hay un capítulo completo de esto en el libro de programación en lenguaje C de Dennis Ritchie y Brian Kernighan, por si tienen alguna duda.
pueden ustedes documentarse en ese libro, igualmente en el otro que les compartí. Creo que es el de Joyan, si no estoy mal. Ahí también hay un capítulo que se dedica justamente al tema de funciones en lenguaje C. Bien, veamos las rutinas que no retornan valor. Como lo había mencionado, una función en lenguaje C, o más bien, una rutina en lenguaje C siempre es vista como una función. De hecho, en C todas son funciones. Inclusive, por ejemplo, la función printf es una función, gets es una función, solo que es una función que la provee el mismo lenguaje. Entonces, cuando una función no retorna nada, ¿ya? Yo debo especificar la palabra void. Void, a continuación, el nombre de la función, ¿sí? Ahora, si la función centígrados como parámetro Fahrenheit. Nótese que este parámetro está viajando por valor, no por referencia, dado que lo estoy recibiendo tal cual. Una variable normal no está precedida por un asterisco. Bien, adentro de la función centígrados, pues ya defino una variable que es de tipo flotante C, me sirve para hacer la conversión a centígrados y voy a imprimir el resultado de la conversión de Fahrenheit a centígrados. En este caso, esta función, como ustedes pueden ver, no retorna nada, ¿ya? Simple y sencillamente recibe la temperatura en grados Fahrenheit y hace la conversión a grados centígrados y se acabó. No necesita cambiar nada, ¿ok? Entonces, como pueden ver, esta es una función que no me va a retornar nada. Por lo tanto, la defino como tipo void. ¿Alguna pregunta con esta función imprime centígrados? ¿Preguntas, jóvenes? Una duda. ¿Ese de imprime centígrados puede ir separados o siempre tiene que ir junto? El nombre de la función, ¿te referís? Ajá. No puede ir separado. Si tú quieres hacer una separación, puedes usar el guión bajo. Imprime, guión bajo, centígrados. Pero tiene que haber un conector que los una. Ah, En este gracias. caso, gracias por la pregunta, Frank, muy buena pregunta. En este caso, cuando definimos identificadores, debe empezar con una letra o inclusive con el guión bajo. A continuación puede venir muchas letras, números o guión bajo. Esos son los caracteres permitidos para definir nombres de identificadores, que en general es un identificador. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Erwin Fabricio, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. No. Ok, gracias. Isabela del Pilar, ¿preguntas? Ninguna, ingeniero. No. Freddy Gustavo Pérez, ¿preguntas? Ninguna, ingeniero. Ok, muy bien. Avancemos entonces. Veamos ahora una función que sí retorna un valor. ¿Cuál es la sintaxis? Primero, defino el tipo del valor que va a retornar la función. A continuación, el nombre de la función, los parámetros y el cuerpo de la función. O sea, todo sigue exactamente igual. La única diferencia es que no le voy a poner void al inicio, sino que ya le voy a poner un tipo. Veamos el ejemplo que está al lado derecho. Voy a tener ahora la función Fahrenheit centígrados. Ahí es lo que me hicieron en la pregunta anterior. ¿Cómo separarlo? Pues ahí está, guión bajo. Esta función Fahrenheit a centígrados va a retornar un valor de punto flotante. Por eso el tipo es float. Y recibe como parámetro la función, pues un parámetro que también es de tipo float. Y dentro de la función se hace la conversión. ¿Ya? Es 5/9 por f menos 32. Ahora bien, ¿cómo hago que la función retorne el valor? Pues lo hago con la cláusula return. Return y a continuación lo que voy a retornar, que en este caso es el resultado de esa operación.
Puede ser return un número, puede ser return una variable, o puede ser return el resultado de una expresión, que ese es este caso. Estoy retornando el valor del resultado de esta fórmula. En la parte inferior está la contraparte de esta función, que sería de centígrados a Fahrenheit. Es la misma estructura, retorna un valor float y recibe como parámetro los centígrados. La función, pues, cambia, o sea, la fórmula cambia. 9 quintos de C más, 9 quintos por C más 32. Igual, esto es lo que se va a retornar y se va a retornar con la cláusula return. ¿Ok? Entonces, ¿cómo utilizo yo esta función dentro del código de mi programa? Pues bueno, así como utilizo la función atoy, ¿sí? La función atoy, se recuerda que lo que hace es que me retorna el valor numérico de una función y solo la mando como parámetro en la cadena de caracteres. Entonces, igual funciona acá. Esto es como una toy, solo que aquí se llama Fahrenheit a centígrados o centígrados a Fahrenheit, que se lo va a asignar a una variable que sea de tipo flotante. O también puedo utilizar esta función como parte de una expresión que estoy evaluando, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera haciendo una pregunta, if Fahrenheit a centígrados mayor que 105 grados, entonces imprimir hace calor, printf hace calor, algo así. ¿Ya? O sea, lo puedo utilizar también como dentro de una expresión a evaluar, dado que la función me retorna un valor. O sea, es un valor que puedo meter dentro de una fórmula. Y esa es la gran ventaja que tienen las funciones. Utilizaciones. Ahí van a ver ustedes que prácticamente para todo vamos a utilizar funciones en cualquier lenguaje, no solamente en C, en cualquier lenguaje. Ejemplos muy comunes, solo para darles un poquito de idea de cómo se pueden utilizar las funciones. Por ejemplo, cuando se va a pagar alguien va a un banco o va a un cajero y quiere retirar dinero de su cuenta de monetarios o de ahorro, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viaja una transacción donde va el número de cuenta. Bueno, va pero entre esa información va el número de cuenta y el monto que quiere retirar. Entonces, toma la transacción, el switch, que es el que se encarga de direccionar todas las transacciones, identifica que es para el banco X, envía la transacción al banco X la captura e identifica la transacción. Ah, ok, es un retiro. O es un retiro en cajero automático o en ventanilla, que viene siendo casi lo mismo. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Mando a llamar a la función, no sé cómo le puedan llamar, tiene saldo o la función valida saldo, como ustedes le quieran llamar, y puede retornarme verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, si la función se llama tiene saldo, mando como parámetro el número de cuenta y el monto que quiero retirar. Y esa función me va a retornar verdadero si tiene fondos suficientes para cubrir el retiro. Y falso en caso contrario. Normalmente así es como lo manejan las instituciones bancarias. Las instituciones bancarias no manejan el saldo de la cuenta como resultado de una consulta por temas de seguridad. Únicamente lo que manejan es, ok, tiene saldo, perfecto, pague. No sabemos cuánto tiene, no nos interesa tampoco. Solo sabemos que tiene saldo. Por lo tanto, el cajero paga, me refiero al cajero que está en la ventanilla del banco, o el cajero automático dispensa el dinero que le está solicitando el cuentaviente. Entonces, es un ejemplo de una utilización de una función. Ejemplos también de funciones, solo que ya expandido a otro tipo de arquitectura, es un web service. Un web service es una función que lo que hace es retornar algún valor de acuerdo a lo que le estamos solicitando. Por ejemplo, si quieren validar la información de mi DPI, hay lectores de DPI, se ingresa al DPI a un lector y lo que hace esto es que manda una transacción a un web service, que es un web service de RENAP, ¿sí? Y
devuelve como respuesta la información que está asociado a ese DPI. Entonces, también es una función especializada que solo toma los datos que viajan en el lector. Viaja mucha información, pero entre ellos viaja el número QI, ¿sí? Entonces, en base al número QI, se retorna la función, los valores, perdón, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas aplicaciones prácticas a todo nivel, en todo contexto, en todo giro de negocio, ¿sí? Tan simple como si ustedes van a hacer una compra a un supermercado y les preguntan el número de NIT, y en ese momento, ¡pum!, muestra la información de la persona que le corresponde ese número de NIT y sobre eso se genera la factura. Entonces, eso que devuelve los datos del cliente cuando se ingresa el número de NIT, eso es una función, ¿ya? Manda como parámetro el número de NIT y devuelve la información de la persona asociada a ese número. Entonces, las aplicaciones son diversas. Como lo vimos en un inicio, son tareas que son repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso del número de NIT en un supermercado. ¿Cuántas veces haces esa operación en un día en todos los cajeros? O sea, y es la misma función. Es la misma función la que le da servicio a todos los cajeros. O sea, todos los cajeros consumen la misma función. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá con el tema de funciones? Voy a recapitular. Funciones. ¿Para qué sirven las funciones? ¿Cuál es el concepto de la filosofía top-down? ¿Cuáles son los tipos de funciones? Por valor, por referencia. ¿Cuáles son por valor? Pues recibe parámetros que no van a cambiar dentro de la función, o pueden cambiar, pero al salir de la función quedan exactamente como fueron enviados como parámetros. Cuando mando por referencia, estoy haciendo referencia a una ubicación en la memoria donde se van a guardar los datos que pueda cambiar esa variable dentro del código. Y al salir de la función, pues va a mantener esos datos que se cambiaron. Esos son por referencia. Las funciones pueden devolver o no pueden devolver datos en lenguaje C. Si no devuelven datos, se inicializa la función con la palabra void, y si sí van a retornar algún dato, debo especificar el tipo de dato al inicio y a continuación el nombre de la función. La cláusula con la que voy a retornar el valor de estas funciones es return. ¿Ok? Return y a continuación la variable o la expresión que esté retornando. ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero. Gracias, Efraín. A ver, yo tengo una pregunta. A ver qué se les ocurre. Por ejemplo, vamos con Jedinson. ¿Estás por ahí, Jedinson? Sí, ingeniero. Ok. ¿Crees que puedo utilizar la función return en una función que no retorna nada? O sea, una función que definí como void, por ejemplo. Una función que no se puede utilizar porque ¿qué va a retornar? Ok, ese es un muy buen punto. Y la respuesta es que sí la puedo utilizar. Sí la puedo utilizar, solo que no le mando argumentos. Solo pongo return. Es como tenerla solo porque sí. No, no es tenerla solo porque sí, sino que en algún momento, por ejemplo, tú necesitas salirte de la función. Ya no es necesario seguir operando, poner un escenario, ya no es necesario seguir operando porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, te sales con un return. No le pones nada, no le pones ningún argumento, solo return y se sale. ¿Sí? Es como un exit o es como un quit. ¿Sí? ¿Solo que? No le mandan ningún parámetro. Entonces, si es una función que no retorna valores, sí puedo utilizar return, pero no le voy a especificar nada de que retorne. Solo return, punto y coma, y sale. Y se sale. ¿Ok? Si es una función que sí retorna valor, pues sí, return, y tiene que haber un argumento, que es lo que voy a retornar. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ¿Preguntas? ingeniero. Gracias, Jason. ¿Preguntas? Bien, me gustaría mucho, jóvenes, que este tema sí le den una vuelta en el libro. Insisto, a veces cuesta un poquito al inicio alinearse con estos conceptos. Ok,
avancemos un poquito entonces, habiendo hecho la recapitulación del tema. Veamos un ejemplo. Dice, escribir una función que retorne el factorial de un entero positivo. Bueno, el factorial lo hemos visto ya muchas veces, lo hemos visto cómo se hace en un programa, con ciclo for, con ciclo while, nada nuevo en este mundo. Ahora, ¿cómo sería la función? ¿Cómo sería la función que calcula un factorial? Pues bueno, la propuesta es esta. Sería una función tipo long. ¿Por qué tipo long? Porque un entero se nos queda muy corto. O sea, creo que un entero lo más que nos aguanta es un factorial de, creo que de 8. Y ya casi que queda en el límite del tipo entero. El tipo entero va de menos 32.700 y algo a 32.700 y algo, positivo. Entonces, ese es el rango del tipo entero. Entonces, como fácilmente un factorial puede exceder ese rango, entonces lo defino de tipo long. A continuación, el nombre de la función, en este caso es factorial, y recibe como parámetro el valor al cual le voy a calcular el factorial. Como eso es un valor que no me interesa que cambie dentro de la función, o sea, no me interesa retornar un valor cambiado, más bien. O sea, sí va a cambiar dentro de la función, o puede cambiar, pero realmente la función que mandó a llamar el factorial no le interesa que ese parámetro cambie. Por lo tanto, se manda por valor. Y como va por valor, solo lo defino como int y el nombre de la variable, o el nombre del argumento, como le queramos llamar. Bien, dentro de la función defino un par de variables, una entera y otra tipo long, que es donde va a quedar el resultado del factorial. Esta variable tipo long la inicializo con 1. Ya dentro de la función hago las validaciones correspondientes y digo si n es menor que 0. Recuérdense que no hay factoriales de números negativos, entonces retorno menos 1, que ese sería un error. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver ahí que la doble diagonal lo que significa es un comentario. O sea, eso que está ahí no es parte del código, sino es un texto que el programador puede escribir, donde puede indicar algo relevante para esa validación. En este caso, es un error. Matemáticamente no está definido un factorial de número negativo. A continuación pregunta si n es igual a 0. Si es igual a 0, retorno 1, ¿sí? Porque el factorial de 0 es 1. Por lo tanto, retorno 1. Aquí tenía dos opciones. O retornar 1 o retornar f. ¿Por qué f? Porque f en ese punto ya está inicializado con 1. Por lo tanto, me da igual retornar 1 o retornar f. Bien, si n no es igual a 0, entonces si debo ejecutar los productos, hago un ciclo desde igual a 1, mientras que y sea menor o igual a n, y eso se va a repetir tantas veces con cada incremento en 1 de la variable i. Y por cada iteración voy a multiplicar f igual a f por i. Ahí la i se fue mayúscula, pero es una i minúscula. De lo contrario, sería un error de sintaxis. Es una i minúscula. Entonces, eso lo que hace es que calcula el valor del factorial. Aquí, ok, después de que hace todas las iteraciones del ciclo for, ya está calculado el valor del factorial, ya está contenido en la variable f, y a continuación lo que hago es retornar el resultado. En este caso hago un return f, y entonces se retorna el valor del cálculo del factorial de la variable n. ¿Qué va a pasar con n? Pues va a seguir con el mismo valor donde fue llamado. No va a sufrir ningún cambio y la función factorial pues retorna el valor correspondiente al factorial del número. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con esto que les acabo de mostrar? Perdón. ¿No hay preguntas? Ok, ahí cambié ya el valor de la función.
Ahí está ya la I minúscula. Bien, jóvenes, ¿preguntas con la función factorial? Ninguna, ingeniero. Ninguna, gracias, Jason. Esteban, ¿alguna observación? No, tampoco, ingeniero. Ok, perfecto. Ok. Ejercicio. Escribir una función que se llame potencia y que retorne la potencia de un número. Se recibe como parámetros la base y el exponente, los cuales serán números enteros. Y aquí hay unos ejemplos de cómo se podrían mandar parámetros a la función potencia. Entonces, por favor, trabájenlo. Recomendaría que la función retorne un valor long para que nos aguante un poquito. Bien, trabájenla y en algunos minutos revisamos cómo les queda. ¿Sí, Frey? Sí, buenos días, ingeniero. Solo tenía una duda con lo de la IDE. No sé si le puedo mostrar algunas opciones que encontré para ver si me dice si está bien que use ese programa. Ok, mostrarlo, pero como se los dije en la clase del día viernes, al final utilicen la que ustedes consigan. Yo no tengo ningún problema con eso. Solo era para estar un poco seguros. Sí. Pues, Otra cosa, y qué bueno que tocaste el tema, Freddy. Jóvenes, al inicio del curso yo les hablé que ustedes están pagando laboratorio. ¿Sí? Ustedes están pagando laboratorio. En el laboratorio está disponible la versión de Borland y la versión de DevC. Solamente se los dejo ahí por aquello, para que lo tengan también presente, que tienen acceso a esa herramienta en la cuenta de laboratorio que ustedes ya están pagando. Muéstralo, Fred. no sé si ya mira mi pantalla. Encontré este. Bueno, una compañera lo pasó, entonces para estar seguros si podíamos usar este. ¿Qué te puedo decir, Freddy? No. ¿Leíste un poquito acerca del fundamento de este compilador? No, la verdad es que no. Ok, hay que leer un poquito el fundamento y ver qué tan apegado está al ANSI-C o el C estándar. Si te dice que está alineado con la sintaxis del C ANSI, ya sea C ANSI o C++ ANSI, pues yo no tengo ningún problema con que lo utilices. Ahora bien, si no está alineado y es lo que conseguiste, úsala. No tengo problema con eso. Ahora bien, únicamente lo que ustedes deben tener presente es que no les puedo asegurar, si no es ANSI, que ese código pueda correr en cualquier compilador del lenguaje C. ¿Ya? Por ejemplo, en el compilador que me mostraste la semana pasada, eso no te va a funcionar en un compilador C de Unix. Pero, si es lo que tienes, si es lo que consigues, perfecto, dale, úsalo. Pero solamente hay que tener presente eso, de que probablemente no te puede correr. Ahora, si ustedes si consiguen otro compilador, pues lean un poquito quién es el fabricante, cuál es la filosofía del lenguaje, y si se ajusta, pues no hay problema, úsenlo. Ok. Y también estaban estos dos. No sé si ahí se mira. Creo que sí se mira. Pero no puedo leer qué compiladores son. Este es DevC++. Ah, ese sí lo puedes usar. Este sí. Sí. Eso se los di en el inicio, DevC. Ajá. Era uno de los que pudieron utilizar. Ajá. Como este es de paga, entonces, para estar seguro antes de comprarlo. ¿Cuánto cuesta? 86. Aquí está. ¿Dólares? No, quetzales. ¿Pero es pago mensual o es un solo pago? No, es un solo pago. No, comprala entonces. Ajá. Comprala. No, para estar seguro antes de comprarlo. No, DevC, es que, a ver, DevC es uno de los que les di al inicio. Les dije DevC o Borland. ¿Ya? Ok, todo solo sería eso, ingeniero. Muy bien. Gracias, Freddy. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Bien, trabájenlo entonces, por favor, y cuando tengan algo o si hay alguna duda, por favor, me avisen.
Bien, jóvenes, veamos cómo queda la función. Ahí ustedes hagan un comparativo, si quieren, a lo que ustedes hicieron. La función yo la defino como de tipo flotante. ¿Por qué? Porque por ahí puedo mandar un número decimal que entonces ya me quede, o más bien un número negativo, una potencia negativa. Ustedes saben que una potencia negativa es igual al inverso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, 3 a la menos 1 es igual a 1/3. ¿Ya? Si hacemos el cambio del denominador hacia el numerador, tenemos que poner negativo el exponente. Entonces, como puedo tener ese escenario de tener exponentes negativos, entonces la función hace esa validación. Pero vamos por partes. Primero la función, debido a que me puede retornar decimales, entonces lo defino como tipo flotante. A la función le llamo potencia y recibo dos parámetros, la base y la potencia, que están representados por n y por p. Manejo una variable booleana que le llamo cociente, que la inicializo como falso. Esto me sirve para identificar si el exponente es positivo o negativo. Bien. Y el resultado del cálculo de la potencia lo voy a inicializar con 1. Bien. Lo que hago primero es verificar si P es menor que 0, entonces el cociente es verdadero. Y si no, si P es igual a 0, voy a retornar 1. Recuérdense que todo número elevado a la 0, o sea, toda base elevado a la 0, independientemente de lo que sea la base, el resultado es 1. Si después de todos estos filtros, nótese que aquí, a ver, cuando estoy evaluando si la potencia es 0, ya no necesito seguir adelante. Yo ya sé que el resultado es 1. Por eso es que en ese punto yo puedo poner un return e inmediatamente el programa sale. O sea, el flujo del programa se sale de la función y retorna 1 como resultado. Esto es cuando la potencia es 0. Bien, si no es este escenario, entonces lo que tiene que hacer a continuación es efectuar los productos de la base de acuerdo al exponente. Finalmente pregunto si cociente, o sea, si mi variable cociente es verdadero, entonces retorno 1 sobre el resultado. De lo contrario, retorno únicamente el resultado, por lo que ya expliqué anteriormente. Entonces, esta sería mi propuesta. No quiere decir que sea la única propuesta que exista para hacer este problema, pero esta es mi propuesta para este ejercicio. ¿Alguna pregunta o observación? ¿No? Ok, si quieren, hagan una captura de pantalla y ustedes pueden probarlo por separado y también lo pueden ustedes comparar únicamente por temas puramente de programación con lo que ustedes puedan tener y si no lo han terminado, pues que les sirva un poquito de referencia. Lo vamos a dejar hasta acá, jóvenes. Vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo. Como ya lo había anticipado en el anuncio parroquial, de esto a continuación vamos a seguir ya con el proyecto. O sea, teniendo ya funciones y procedimientos o en general subrutinas, ya podemos entrar a ver temas de proyecto. Les deseo feliz día, jóvenes. Únicamente voy a pedir, por favor, que se quede Freddy Gustavo en la sesión, por favor. Todos los demás lo dejamos hasta acá. Les deseo feliz día y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Feliz día, ingeniero. Gracias. Feliz día, ingeniero.